de cómo la mejoría de la supervivencia en el cáncer en los últimos 15 años, pues está dada por muchas situaciones, diagnóstico temprano y muchas cosas más. Pero pues hoy vamos a llevarlo un poco más, a aterrizarlo en lo práctico que puede ser abordar la biología molecular, volver la práctica, lo que hacemos en el día a día, digamos, en el tema de hematología y oncología, porque a veces suena como algo, como ciencia ficción lo que hablamos de biología molecular, pero realmente es algo que es vigente y que hoy es una realidad. Eh, Todo este desarrollo del diagnóstico y el entendimiento de la biología molecular del cáncer lleva esta publicación es del año 2000, esta ya es del 2011 y esa es la evolución que ha tenido de entender toda la biología molecular de los tipos de tumores. Son más de 200 tipos de cáncer y este entendimiento ha cambiado totalmente el paradigma del cáncer como tal, desde el diagnóstico hasta incluso el tratamiento y el seguimiento, que es lo que hoy, digamos, les voy a mostrar específicamente dos enfermedades para que lo llevemos al entendimiento de qué tan práctico es esto y que no se vuelva un tema de ciencia ficción. Eh, aquí podemos ver cómo esa nomenclatura que ustedes ven ahí de colores en el círculo, que cada una explica cada uno de los mecanismos que se han identificado genéticamente. Al lado izquierdo ustedes ven la carga mutacional de los diferentes tipos de tumores. No tienen que verlo, digamos, desde un punto de vista muy puntual cada una de las enfermedades que están ahí, pero a la izquierda las que están en rosado son las que más mutaciones tienen y al lado derecho las que menos mutaciones tienen, que son las pediátricas. Esto ha llevado a que entendamos que cada tumor tiene diferentes mecanismos que explican la biología molecular del mismo y se vuelve tan complejo esto que podemos hablar de un cáncer de seno, un cáncer de pulmón y el mismo tipo histológico en dos personas diferentes puede estar dado por alteraciones moleculares diferentes. La secuenciación de nueva generación y otras metodologías que básicamente hacen que lo que nosotros conocemos desde el genoma humano, de secuenciación del genoma humano, hoy en día estamos haciendo secuenciación de tumor o de tumores para entenderlos y eso ha llevado a entender los mecanismos de enfermedades, llevando a esto que estamos viendo aquí. Aquí solo les pongo un ejemplo de cómo el cáncer de mama ha venido en los últimos 20 años de un entendimiento desde la histología al lado derecho de la diapositiva, donde nosotros lo que veíamos era simplemente qué tejido tumoral tenía, si era lobulillar, si era lobular, si era con diferenciación sarcomatoide, escamosa, son temas específicamente morfológico o que incluso a través de la inmunistoquímica nos dijera de cuál era el origen del tumor, a coger una gran cantidad de mujeres con cáncer de seno y hacerles esto que es proteómica al lado izquierdo con todos estos colores en rojo y verde, que lo que generaron fue la identificación de unos subtipos genéticos, que es lo que dio paso a hoy clasificar molecularmente el cáncer de mama en luminal A, luminal B, basal y ER2 positiva. Y el basal hoy en día, que es el que no expresa ni estrógenos ni progesterona ni ER2, se subdivide en 5 tipos. O sea, casi que estamos ya llevando al cáncer de mama a ser una enfermedad huérfana en la cual la biología molecular es la que nos dicta qué tratamiento o qué pronóstico va a tener esa paciente. Eh, en la presentación, digamos, el anterior que yo les había mostrado, les había dado dos conceptos grandes, que uno era de drivers y de passengers, o sea, lo que son dianas y pasajeros. Unos específicamente lo que muestran es que hay expresiones genéticas en tumores específicos que no tienen una relevancia completa o por lo menos aún no entendida. Y los drivers como tal son los que han generado todo este cambio del paradigma, pues se identificó que ellos por sí mismos daban la enfermedad.
Esto es lo que teníamos, digamos, alteraciones moleculares que generan el tumor, y por fuera lo que están viendo son los diferentes medicamentos que se han desarrollado en los últimos 20 años que atacan ese tipo de alteraciones genéticas puntualmente en cada una de las enfermedades. Aquí está, digamos, algunos de los medicamentos, algunos que los que pongo aquí son medicamentos que hoy tenemos en Colombia, es decir, esto es una realidad. Si les mostrara, digamos, lo que FDA en los Estados Unidos o EMA en Europa tiene, FDA tiene muchísimos más medicamentos de los que yo les muestro acá, y llamativamente nosotros en Colombia tenemos algunos medicamentos que en Europa aún ni siquiera han sido aprobados. Viceversa, hay medicamentos que en Europa, en Australia o en Japón están aprobados, y que en Colombia aún no los tenemos aprobados. Por lo tanto, este es como el resumen de cómo la biología molecular desde todo el punto de vista, no solamente genético, sino epigenético, como la metilación arriba que se muestra, hoy la entendemos como alteraciones que no son directamente del ADN, sino de la parte externa del ADN, que incluso modula activación de genes o inactivación de los mismos, y generan enfermedades para las cuales hoy, por ejemplo, para la metilación tenemos medicamentos que son hipometilantes, es decir, quitan la metilación y cambian el pronóstico de pacientes con determinadas enfermedades como el síndrome mielodisplásico. Otro concepto importante desde la biología molecular son el concepto de marcadores pronósticos y predictivos. El pronóstico únicamente está relacionado con que una alteración genética o algún marcador molecular se relaciona con que ese o esa paciente va a tener una peor supervivencia o una mejor supervivencia. Por otro lado, los predictivos, que son los que, digamos, consideramos más importantes sin que los pronósticos sean importantes, y es porque los predictivos, además de ser pronósticos, nos permiten elegir terapias, es decir, un marcador que nos ayuda a tomar una decisión terapéutica. Y esto es, digamos, lo que ha ido cambiando en cuanto a costo efectividad de los medicamentos, porque al yo saber cuál es la terapia dirigida que va a generar un buen resultado, le permite a uno ser un poco más eficiente a la hora de tomar la decisión. Aquí les muestro, tampoco digamos sé que la letra está pequeña, pero es simplemente para mostrarles que de 100 pacientes con cáncer realmente elegibles para terapia dirigida, lo que son medicamentos que van contra los drivers, son solo el 8% de todos los pacientes. Es decir, de 100 pacientes con cáncer, solamente 8 serían susceptibles de ser tratados desde la biología molecular con terapias dirigidas, de los cuales más o menos se calcula que la tasa de respuesta de esos grupos de pacientes es del 60%. Sonaría muy poco a la luz de que son terapias costosas, que estábamos hablando de que son terapias dirigidas y que deberían tener una buena respuesta. Sin embargo, aquí metemos muchas enfermedades para las cuales no había nada y hoy están cambiando los pronósticos. Hay quienes son muy pesimistas en el sentido de que el costo de estos medicamentos dirigidos a estas tecnologías se esperaba que fuera mucho mejor de lo que se esperaba. Sin embargo, en la mayor parte de los pacientes en los que utilizamos terapia dirigida, la terapia dirigida tiene muchísima mejor respuesta que la quimioterapia usual con menos toxicidad. Por lo tanto, no es para ser pesimista, es para ser optimista, pero todavía hay un camino largo por recorrer. Les voy a traer el caso, el primer caso, que es un caso desde la hematología, en el cual, pues digamos, un paciente masculino de 58 años llega a su consulta de hipertensión y le refiere al médico astenia, sudoración, fiebre y pérdida de peso. Al examen físico, el médico le encuentra esplenomegalia de 5 centímetros por debajo de la reja costal y algo de palidez. Cuando el médico evalúa su hemograma, encuentra que tiene 98.000 leucocitos, con globina de 11,6, una anemia, una leve anemia, y 1.070.000 plaquetas. El diferencial de los leucocitos
muestra una gran desviación izquierda, que es lo que ven ahí, neutrófilos del 48, con poquitos linfocitos, y después tiene monocitos, eosinófilos, basófilos, bandas, metamielos, mielos, e incluso un porcentaje pequeño de blastos, y el frotes de sangre periférica es el que ven al lado. Eso, pues, si lo llevamos al entendimiento de la fisiología y de la fisiopatología de la sangre, vemos como definitivamente lo que está alterado es la línea mieloide. Las líneas en hematología son mieloides y linfoides no más. La mieloide un poco más grande, pero como les acabo de mostrar, pues está alterada la línea de los granulocitos neutrófilos y las plaquetas y ligeramente disminuida la hemoglobina. Si hiciéramos una impresión diagnóstica y un diagnóstico sindromático, pues tenemos un paciente que tiene hipertensión, que llega a la consulta con unos síntomas relacionados con síntomas B en cierta forma, y con esplenomegalia en quien tiene leucocitosis, neutrofilia con desviación izquierda obviamente, trombocitosis severa, una anemia normocítica normocrónica y una esplenomegalia. Tratar de todos esos hallazgos, llevarlos al diagnóstico sindromático, nos involucraría al paciente dentro de lo que llamaríamos un síndrome mieloproliferativo crónico. Es importante, y me devuelvo a esta diapositiva, para que entiendan que lo de la izquierda que está en rojo son lo que llamaríamos los mieloproliferativos. Hoy en día es bastante frecuente cuando me llega la consulta que sigamos confundiendo mieloproliferativo con linfoproliferativo. Si recuerdan el cuadro hemático inicial, vieron que toda la línea que estaba comprometida era la línea mieloide. Trombocitosis, desviación izquierda, aumento de los leucocitos granulocitos, por eso se llama mieloproliferativo. Si tuviéramos 98.000 leucocitos con 90% de linfocitos, estaríamos hablando de un linfoproliferativo que no es objeto de este caso. Por lo tanto, dentro de los síndromes mieloproliferativos crónicos, lo que llevaría a pensar las dos posibilidades que tendríamos para este paciente sería una leucemia mieloide crónica o una trombocitemia esencial, por lo que tiene más de 1 millón de plaquetas. Para esto, pues obviamente el paciente debe ser remitido a hematología para que haga un estudio de médula ósea. Este es el estudio de médula ósea, en espina ilíaca posterior y superior, se toma médula y se toma cilindro de hueso. Ahí les pongo todos los tejidos o todos los estudios que nosotros hacemos cuando hacemos la médula ósea. Se toman unos tubos en heparina para el cariotipo, unos tubos en etildiaminotetracético para citometría de flujo y biología molecular. Se hacen unos extendidos que son para el mielograma, para ver al microscopio con un Wright o con un JENSA, y una biopsia de médula ósea y pueden ver el cilindro que irían a patología para descalcificación, cortes y estudio después morfológico con el microscopio. Brevemente, este es el mielograma, que es la forma en que miramos al microscopio. Ahí pueden ver cómo se ve una gran cantidad de células mieloides, que es lo que vimos prácticamente en el frotis de sangre periférica y en el cuadro hemático de entrada. Este es el estudio anatomomatológico de biopsia que realmente en leucemia mieloide crónica y mieloproliferativos no tiene mucho uso, y uno hoy en día incluso cuando vemos esos cuadros hemáticos muchas veces ni siquiera hacemos la biopsia porque no aporta mucho valor. Después viene la citometría de flujo, que para el caso de este paciente lo que pretendemos es mirar qué tantos blastos hay. Los blastos son las células inmaduras que no maduraron, es decir, de la stem cell, cuando empieza a diferenciarse a célula mieloide, todavía no ha madurado a neutrófilo, a eosinófilo, a basófilo, se queda allá arriba sin maduración, y es lo que llamaríamos unos blastos que configurarían el diagnóstico de una leucemia aguda. La citometría de flujo es el gold estándar para hacer ese diagnóstico, y los pacientes con leucemia mieloide crónica, en algunos casos, si el diagnóstico es muy tardío, puede uno encontrarlos ya con una transformación blástica que se trataría como una leucemia aguda y no como una leucemia crónica. Y aquí, pues digamos, viene la primera parte del abordaje molecular, y es que esto es un cariotipo que muestra lo que se llama cromosoma Filadelfia, descrito desde los años 60 por un grupo en Filadelfia. Al lado derecho vemos el FISH,
que es una forma también de ver este estudio. Para Filadelfia, como hoy tenemos otro tipo de estudios, pues realmente el FISH no es lo más frecuente, aunque todavía lo utilizamos para casos de difícil diagnóstico, pero ahí ustedes pueden ver cómo está alterado el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Si recuerdan que es una translocación, podemos recordar que la translocación se refiere a, ustedes ven ahí arriba a la izquierda, en el cromosoma 9 está el gen ABL, en el cromosoma 22 está el gen BCR, y cuando se combina el material genético y una fracción o un pedazo del cromosoma 9 se va hacia el cromosoma 22 y un pedazo del cromosoma 22 se va al cromosoma 9, morfológicamente lo que vemos es ese cambio. El cromosoma Filadelfia es el pequeñito y ese cromosoma Filadelfia lo que termina generando es una proteína de fusión. Esa proteína de fusión es la unión de BCR con ABL, que es un oncogen. Se puede mirar morfológicamente como en la genética, como lo vimos acá, en el FISH, como está abajo a la derecha, en donde se pone un primer para mirar el cromosoma 9, otro para mirar el cromosoma 22, y vemos cómo la señal se une para saber que definitivamente hay una unión de esos dos genes y queda como un oncogen. Y esta es la biología molecular, que es PCR en tiempo real, en donde podemos identificar la amplificación de ese gen de fusión comparado con un gen que usualmente es el ABL solo. ¿Esto qué genera? Genera unas alteraciones que, como ven ahí, generan esa unión de esos dos genes, producen un protoncogen que genera una proteína que se llama la proteína BCR-ABL, que básicamente generan proliferación, inhibición de la adherencia e inhibición de la apoptosis. Mostrado esto desde la biología celular, ustedes ven ahí toda la activación de segundos mensajeros que se genera después de la unión de este gen por una translocación que fue la que originó el cuadro clínico de este tipo de leucemia. Esto dio pie a que durante todo el entendimiento y el desarrollo de toda esta profundización en el entendimiento de esta enfermedad hasta este punto, identificó que esta proteína dependía de ATP, es decir, es una tirosina quinasa. Abajo a la izquierda pueden ver cómo esa es la arquitectura en tres dimensiones de esa proteína, y muestra dónde se mete el bolsillo del ATP para activar esas vías que les acabo de mostrar. Por lo tanto, este es un primer desarrollo de una molécula pues, que se hizo famosa y es la que logró demostrar que desde la genética molecular se identificó como una proteína inhibía la tirosina quinasa y se alojaba en ese bolsillo, inhibiendo la activación de todos esos mecanismos que les mostré anteriormente. ¿Para qué es importante la de la derecha? Es para entender cómo eso tiene identificación de diferentes sitios específicos de la proteína. Eh, este medicamento, era el STI 571, desde el 1993 se empezó a investigar y los estudios ya en los años 99 y 2000 demostraron un beneficio gigantesco en este grupo de pacientes. Dio esta portada de Times, donde definitivamente se pensó que ya la cura del cáncer se había dado. Eso fue del 2001. Hoy estamos 20 años después y esto es lo que pasó en ese estudio inicialmente. Ustedes pueden ver la publicación acá del 2003, en donde la terapia estándar era interferón con citarabina, que es al lado izquierdo la curva de supervivencia. Ustedes ven cómo en la medida del tiempo los pacientes van muriendo. Esto es supervivencia global. Y ven arriba cómo esta pastica con este desarrollo tecnológico logró esas curvas de supervivencia. Pero viene otro tema bien importante y es que a la derecha ven cómo lograron encontrar desaparición del gen en el cariotipo. El cariotipo que les mostré arriba, hoy ya, digamos, ha ido entrando en desuso el tipo, pero para ese momento
se miraban 22 metafases y se miraba cuántas de esas metafases tenían el cromosoma Filadelfia. Y la forma de ver la respuesta era ir mirando si ese cromosoma de Filadelfia iba disminuyendo en la sangre de médula ósea de esos pacientes. Esa gráfica que ven es mostrando cuántos pacientes con interferón y asociada a citarabina hacían respuesta y arriba los que hacían respuesta con el imatinib. Y ahí pasamos a la siguiente fase y es que la primera era de diagnóstico y el cromosoma Filadelfia, sea por genética, por FISH o por biología molecular, hace el diagnóstico, pero adicionalmente se desarrolló una molécula para tratar la enfermedad y se pudo encontrar que esta molécula generaba efectos sobre la genética que estaban directamente relacionados con que si el gen iba bajando, la supervivencia iba mejorando. Y esto es lo que ha pasado desde esa época hasta esta gráfica hasta 2008, pero sigue mejorando. Y ustedes pueden ver cómo, digamos, el 50% de los pacientes con interferón y citarabina estaban muertos a 8 años, 50% de estos pacientes. La incidencia de esta enfermedad es 7 pacientes por 100.000 habitantes, es relativamente baja, pero cuando uno pues mira poblaciones como Colombia, que tienen 40, 50 millones de habitantes, pues es un número no despreciable de personas que si no tuviéramos esta terapia morirían. Y después ven cómo el 90 y tanto por ciento de los pacientes permanecen vivos después de todo ese tiempo porque ven que se estabiliza la curva. Y esto es 2008, o sea, definitivamente ha ido cambiando. Volviendo al paciente, pues se diagnosticó una leucemia amiloide crónica Filadelfia positiva en fase crónica, se descartó fase blástica o acelerada. Existen score pronósticos que no los voy a nombrar ahora, pero lo que definen es el riesgo que tienen de no lograr la respuesta. Eso está relacionado con lo que voy a mostrarles a continuación, eh, y es esto. Mm, Ahorita les mostré la genética, que es la que está aquí arriba. Después del diagnóstico se mejora el cuadro hemático, que es esta CHR que está en azul, pero después empezamos a buscar, a encontrar que la respuesta genética va mejorando hasta que desaparece el cromosoma. Si ven al lado derecho el número de células leucémicas todavía es muy alto y después viene lo que les mostraba ahora, que era la biología molecular, en la cual ya no estamos viendo genes, no estamos viendo un hemograma, estamos viendo ya respuesta molecular profunda. Eso es lo que llamamos enfermedad mínima residual, que es la evaluación de profundidad de la respuesta en esta enfermedad. Aquí pueden ver cómo este es un ejemplo de un paciente en el que el gen estaba por biología molecular en el 100% y una vez empezó el tratamiento empieza a bajar hasta este nivel 0.01, o sea, una excelente respuesta. Este paciente, pues, este paciente es 2007, en esta época se utilizaba el trasplante para esto y aquí pueden ver cómo el seguimiento genético desde la parte de la biología molecular, es decir, PCR en tiempo real, mostró que empezó a aumentar el gen. Esto, cuando estos pacientes hacen resistencia, entonces tenemos la capacidad de, a través de estas técnicas mucho más sofisticadas, de hacer secuenciación, como les comentaba, de o el gen de BCR-ABL o incluso todas las células tumorales. Aquí, esto es una secuenciación del BCR-ABL que encontró esa mutación que se ve ahí arriba en amarillo. Y yo les mostraba ahorita porque vieran por qué era importante esa gráfica, no en 3 dimensiones o en lineal, sino esa gráfica del gen de BCR-ABL, que se volvió una proteína, porque la tabla que ven ahí es lo que podríamos asimilar con un antibiograma, en donde hoy se sabe estas son todas mutaciones y todas esas mutaciones que se ven ahí, ustedes ven arriba como el imatinib, el bosutinib, el dasatinib, el nilotinib y el ponatinib, todos medicamentos que tenemos en Colombia, después de una secuenciación de este gen, podemos saber cuál es la mutación y elegir la terapia que en este caso estaría en verde. Si encontramos que esa enfermedad con esa mutación no está en verde, por lo menos elegiríamos la de amarillo y definitivamente la de rojo no funcionaría. Entonces aquí, por ejemplo, a este paciente se le puso dasatinib de acuerdo a la mutación que tenía y se encontró cómo empezó a bajar la mutación y se logró la respuesta.
Esto es la evolución del paciente, en donde el paciente tuvo esta respuesta. Ustedes ven cómo fue bajando, casi como la gráfica que les mostré ahora. Y después de 48 meses se vio que estando casi en cero, empezó a progresar. 1%, 5%, esto es biología molecular. Y aquí, definitivamente a los 50 meses se hizo la mutación, que es este estudio que les mostré acá, y se encontró esta mutación. Al encontrar esta mutación nos vamos a la tabla y encontramos que hay intermedio para nilotinib, rojo para dasatinib, bosutinib intermedio y el imatinib está en verde. Este paciente recibió ponatinib y esto es ya para mostrar lo que viene hoy en día. Es decir, hemos recorrido la historia de la leucemia amiloide crónica desde hace 20 años. Hoy ya tenemos la capacidad de saber que un paciente que tenga indetectable por PCR durante 2 años la terapia con imatinib o con cualquiera de estos otros medicamentos que les mostré, lo que estamos logrando es que a esos pacientes, y aquí ustedes pueden ver si la duración de la respuesta es más de 54 meses, la posibilidad de que ese paciente durante 2 años, la posibilidad de que se mantenga en respuesta sin tratamiento es del 73%, y si tiene una duración de menos de 4.5 años, de 54 meses, perdón, la posibilidad es del 14. Pero en términos generales sabemos que si retiramos tratamiento después de 2 años, tenemos un chance del 50% de que el paciente no requiera más tratamiento. Esto lo que quiere decir es que hoy tenemos la capacidad de, a través de todo el desarrollo de la biología molecular en esta enfermedad, de curar el 50% de los pacientes de esta enfermedad. El caso 2 va a ser muy breve, podríamos extendernos a hablar de cada una de las enfermedades, pero pues la idea es que no se vuelva un tema tan largo. Y es un caso de cáncer de pulmón, una paciente diabética de 65 años que consulta por tos, disnea, hemoptisis, se encuentra en hipoventilación bivasal y estertores y se encuentra esa masa, se toma la biopsia y volvemos a lo mismo. Igual que en leucemia amiloide crónica, la complejidad del cáncer de pulmón es un poco más abismal en el sentido de que lo más frecuente es adenocarcinoma y carcinoma escamocelular, que lo pueden ver abajo. Eso es histología. A la izquierda el escamoso, a la derecha los tipos de adenocarcinoma. Pero cuando vamos a la biología molecular encontramos esta serie de mutaciones para las cuales tenemos para EGFR, para ALK, para ER2 y para ROS1 terapias hoy en Colombia. Esta paciente mostró mutación de EGFR y con esto pues se le puso un tratamiento dirigido a esa mutación. El estudio definitivamente muestra una tasa de respuesta de por lo menos 80% comparado con solo 30% con quimioterapia y con mucha mayor toxicidad. Por lo tanto, en ese grupo de pacientes, la terapia de elección es un inhibidor de tirosina quinasa que inhibe esa mutación. Esta paciente encuentra una respuesta durante 6 meses, nuevamente presenta progresión tumoral y lo que se hace es una citología en base líquida, se toma una muestra de sangre, se identifica a través de una tecnología especial las mutaciones que podrían estar presentes y se encontró esta mutación que es T3790, mutación que únicamente es sensible a osimertinib, terapia que el paciente inició y hoy todavía está con respuesta suficientemente buena para estar viva después de 4 años. Esto es ya para mostrarles que el osimertinib hoy en día ya está mostrando incluso unas tasas de respuesta mejores que los otros medicamentos como el erlotinib con el que empezó esta paciente. Entonces ya tenemos un grupo de pacientes en los que definitivamente estamos tendiendo a poner medicamentos, digamos, mucho más efectivos que las terapias que teníamos, y esto ha pasado en 5 años. Vean que el hazard es de 0,46, o sea, es una respuesta 50% mayor que esta, y esta paciente logró una respuesta relativamente buena. Tenemos pacientes que llevan 2 o 3 años con respuestas completas en una enfermedad que es metastásica y en teoría incurable.
Bueno, aquí voy con mi presentación y pues les dejo abierto el espacio para preguntas. Si no hay preguntas es que está muy dura la competencia con el partido. Hola, buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctora Patricia. Muchas gracias. Es que estaba hablando hace rato y no parecía mi problema aquí en mi computador. Decirle que gracias al doctor González, pero parece que el partido está más interesante. Si era una competencia dura, ahora los invitamos a que celebren el segundo tiempo. Es una competencia, sí, señor. Bueno, Doctor González, muchas gracias. En el chat hay unos comentarios. Dice, muchas gracias, muy interesante conocer estos conceptos moleculares. Lo dice Carol Quintero. Juan José dice, gracias, doctor. Bueno, te están agradeciendo todos. Pero las preguntas como que las dejaron en el cajón. No, que las manden para que vayan a ver el segundo tiempo. Bueno, queríamos también, Jaime, recordarles que abrimos una línea, la línea de profundización en esta biología del cáncer, biología molecular. Comenzamos mañana, pero yo no sé, doctor Rodrigo, si todavía hay tiempo de inscripciones por si alguien está interesado. No, doctora, ya los grupos ya estarían repartidos, ya Okay. los grupos como quedaron. Pero de todas maneras es muy interesante y ellos abrirles estos espacios son necesarios dentro de la academia, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, muy interesante todos estos avances en la biología molecular como apoyo en toda esta parte diagnóstica y de tratamiento. Sí, muchas gracias. Igual la idea es esa, pues obviamente la cardiología, la infectología, todo está teniendo muchos avances y el cáncer pues es el que creo que tiene muchos más avances por ser una enfermedad tan compleja. Entonces, ojalá se sigan dando estos espacios y como decía la doctora Patricia, pues bienvenidos. Igual puede que no sea a la parte de profundización por los cupos que ya están, pero pues cualquier duda y cualquier interés que haya por fuera de los grupos, pues también estamos abiertos a escucharlos y a ojalá poder responder las preguntas que se den. Ok. Entonces, doctor Rodrigo, muchas gracias por el espacio. No, doctora, a ustedes muchísimas gracias, de verdad muy interesante. Buen día para todos. Buenas. Gracias. Hasta luego todos, que estén bien. Todos. Mira, tan rápido me conecto.